Saludos mis amigos, el día de hoy voy a compartir con ustedes lo que es la periodización del entrenamiento desde una perspectiva real de una disciplina deportiva. Hoy en día todos estamos conscientes de la evolución que ha venido teniendo en cuanto a la competitividad de una disciplina, la evolución social. Por lo mismo, la periodización del entrenamiento también ha tenido que ir evolucionando acorde a las necesidades que están teniendo el deporte o netamente las necesidades de evolución que está teniendo el deportista para lograr su mejor forma deportiva. En base a eso, lo que se está hablando hoy en día son sobre los planes o la periodización híbrida, planes híbridos que están mucho más reales, porque normalmente la periodización no se está llevando o no se están adaptando modelos antiguos o modelos netamente contemporáneos, pero que no están teniendo el verdadero proceso de adaptabilidad a las nuevas exigencias de competitividad que está teniendo un deporte, ¿no? Es por eso que en base a pedidos de muchos entrenadores, muchos correos, he decidido hablar sobre este tema. Comenzando que la periodización o la planificación del entrenamiento es una herramienta fundamental en la gestión del rendimiento deportivo, considerando los componentes del rendimiento como los componentes físicos, técnicos, tácticos, teóricos, médicos y psicológicos necesarios para tener un óptimo rendimiento, ya sea en procesos de formación o en procesos direccionados a la competencia o al alto rendimiento deportivo. Entonces donde se ve que la planificación o la periodización como tal es el ente fundamental o es el medio fundamental para poder dar las caracterizaciones a cada uno de estos componentes, sin bien olvidar que todos estos componentes van de la mano uno del otro. No es que podemos tratar de trabajarlos cada quien por separado, sino que todos tienen connotación o parte connotativa del otro. Simplemente simplemente el objetivo fundamental es el desarrollo de uno, pero no quiere decir que los otros no se lo trabajan, ¿no? Entonces todo eso parte dentro de la planificación, dentro de los procesos. Pero ¿qué es lo que ha evolucionado? Ha evolucionado mucho la competitividad que está teniendo cada una de las disciplinas deportivas. Anteriormente o años pasados o década pasada se competía muy poco. Hoy en día cada vez los deportes están teniendo o exigiendo un mayor número de competencias, por lo que los modelos de periodización del entrenamiento deportivo están quedando a un lado y necesitamos readecuarlos a las necesidades reales del deporte o fundamentalmente las necesidades reales del deportista o de la formación en cuanto a su rendimiento debe tener, ¿no? Entonces, son partes de la que se está evolucionando. Entonces, la periodización del entrenamiento como tal, nosotros manejamos que periodización es en sí un plan gráfico. Bueno, pero este plan gráfico es el que debemos moldearlo, debemos llevarlo a ciertos puntos para tener la óptima forma deportiva. Bueno, el plan gráfico, la periodización en sí es la distribución en periodos de tiempo de ¿qué cosa? De los componentes que ya anteriormente mencionamos, dichos componentes con objetivos colectivos o individuales, ¿no? En dependencia de las características del rendimiento o a las características del deporte. Esto es lo que buscamos nosotros con planificar periodos de tiempo en diferentes componentes, ya sean individuales o colectivos. Buscamos la mejora del rendimiento, y la mejora del rendimiento nosotros la vemos netamente en competencias. Eso como una introducción a lo que nosotros debemos ver o a lo que nosotros debemos saber dentro de los procesos de entrenabilidad. Bueno, acá también nosotros no podemos olvidarnos de otros componentes fundamentales de la periodización, los cuales son los principios biológicos y pedagógicos del entrenamiento, que esto nos sirven para buscar las características en sí del deporte. Antes de hablar de los principios, nosotros tenemos que saber
cuáles son las características fundamentales del deporte. Tenemos que determinar cuáles son las direcciones condicionantes del deporte y las direcciones determinantes del deporte, o direcciones condicionantes del rendimiento y direcciones determinantes del rendimiento, que nosotros tenemos que trabajar. También debemos, una vez que tenemos esto, nosotros ahí sí tenemos que ver cuáles son los principios biológicos y los principios pedagógicos que nosotros vamos a utilizar dentro de nuestro proceso de entrenabilidad para tener la mejor forma deportiva de nuestro deportista o de nuestros deportistas. De una vez que estructuramos la forma deportiva, nosotros tenemos que ver qué modelo de periodización está acorde a las exigencias y a las características fundamentales del deporte. Nosotros y también debemos considerar cuál es la edad del deportista y cuál es el objetivo que éste posee. Entonces vemos que los modelos van en base a la edad y al objetivo. Entonces por eso que hoy en día no se puede utilizar un solo modelo de entrenabilidad dentro del proceso de formación o el proceso de entrenabilidad. Hoy en día se está tratando de buscar modelos que vayan cada vez desarrollando, o modelos que vayan acorde a los objetivos que se está persiguiendo con un determinado atleta. Bueno, hablando de modelos, nosotros debemos considerar los modelos de entrenamiento, los cuales tenemos el modelo tradicional de Mapiet, tenemos el bloque, tenemos ATR, tenemos priorización táctica, campanas, tenemos microestructuras, y tenemos los modelos más contemporáneos, que son por direcciones o en base a las necesidades del desarrollo del deportista. Entonces cualquiera de estos modelos son los modelos, entre otros, ¿no? Hay muchos más modelos, pero son los más importantes, los cuales ustedes pueden utilizar, ¿no? Los cuales son los más conocidos dentro de la periodización del entrenamiento deportivo. Entonces, nosotros ya hemos hablado anteriormente de cada uno de esos modelos. Entonces, ¿a dónde se direccionan estos modelos? Estos modelos se direccionan fundamentalmente al cumplimiento de objetivos. Cuando nosotros hablamos del cumplimiento de objetivos dentro de los procesos de formación de un deportista, tenemos dos objetivos fundamentales. Tenemos el objetivo de formación y el objetivo de competición. Cuando hablamos de formación, hablamos obviamente de unas fases o las etapas de formación, ya sea en la base o en el proceso de formación. Y cuando hablamos netamente de competición, ya hablamos de procesos de jugadores o deportistas formados, netamente al alto rendimiento deportivo, que son las dos partes o los dos objetivos que van en busca o buscan los modelos de entrenamiento. Entonces normalmente nosotros podemos plantearnos ya sea en formación o en competición, pero en base a esto es el meollo del asunto, es donde los modelos de entrenamiento cumplen su función. En base a eso es donde hay modelos que son netamente para procesos de competición y modelos que netamente son para procesos de formación. Pero cuando se une la formación con la competición, que netamente es lo que hoy en día se maneja, que dentro de los procesos de formación tú ya tienes competencias como tal, porque te sirven para evaluar todo el proceso que tú estás teniendo de desarrollo de la forma deportiva. Entonces es allí donde los modelos, ya sean tradicionales o contemporáneos, en muchos casos no se adaptan porque no dan el número de competencia que hoy en día se exige. Por ejemplo, en deportes que hay 12, 15, 20 competiciones en una temporada, y modelos de priorización que simplemente te dejan tener 3, 4, 5 competencias. Entonces es allí donde no hay un seguimiento lineal ni horizontal de los procesos de planificación, y es por eso que debemos tener modelos que se adapten a nosotros. Bueno, el ciclo de periodización, normalmente el ciclo de periodización es el mismo, estándar, ya sea tradicional o contemporáneo o en base a los híbridos. Nosotros siempre vamos a tener lo mismo, vamos a tener un proceso de diagnóstico, evaluación. En base a los diagnósticos, evaluación, los procesos reales que se mantienen, se hace una planificación, la planificación se ejecuta y en base a la ejecución se hace una retroalimentación, y ese proceso de retroalimentación vuelve y se repite por un diagnóstico para ver si lo planificado te da resultados o no te da resultados
que cumple o no se cumple los objetivos buscados o planteados por el entrenador o por el cuerpo técnico. Nuevamente volvemos ahora sí a los modelos que se utilizan. Los modelos van a ser los mismos, pero en base a lo hablado, en base al sistema, nosotros vemos que muchos modelos están lineales, no cumplen los cambios competitivos que se está teniendo. Es por eso, por ejemplo, aquí hay modelos de apreciación. Cualquier modelo que tú utilices tiene estándares, tiene reglamento, tiene bases metodológicas de la realización. Y en base a eso, normalmente la estructuración no se cumple. No te dan ese plus de evolución que se está teniendo hoy en día en la apreciación del entrenamiento, cualquiera de estos modelos que tú utilices. Entonces, la problemática es clara. Entonces, modelos que no se ajustan al deporte, o sea, eso es fundamental. Hoy en día el entrenador tiene que romperse la cabeza buscando un modelo como tal planteado y no se ajustan a las necesidades tuyas, no se ajustan a las necesidades del deporte. Entonces, ¿existe una solución? Claro que sí, existe la solución. La solución son las planificaciones o la periodización híbrida o los planes híbridos de entrenamiento deportivo, en las cuales voy a dar mi propia receta o mi propia conjugación de lo que es los planes híbridos o la propia conceptualización, que son la unión de dos o más modelos de periodización, los cuales aportan con sus características metodológicas y biológicas idóneas para el cumplimiento de los objetivos de una determinada disciplina deportiva. Entonces es acá donde nosotros podemos ver la realidad. Un plan híbrido aporta con sus mejores características, ya sea tradicional o contemporáneo, debe aportarte con las mejores características. ¿Para qué? Para que tú cumplas con los objetivos planteados, ya sean formativos o competitivos, en base a las características que hoy en día posee tu disciplina deportiva. Entonces tú no es que vas a sacar muchas cosas, no, tú tienes que sacar lo que realmente te interesa, las mejores características. Un plan híbrido debe aportar las mejores características de una periodización, ya sea ATR o tradicional, y basarlas y concadenarlas. ¿Para qué? Para conseguir el rendimiento óptimo de tu deportista. Por ejemplo, acá tenemos un modelo o una estructuración de un plan híbrido, donde yo he sacado, por ejemplo, cierta estructuración del plan tradicional, pero también he puesto direccionado a las microestructuras. Entonces, donde tú puedes ir priorizando a diario, sesión por sesión, que es en base a lo que yo he dicho, porque yo no puedo planificar, por ejemplo, una semana, no puedo planificar 2, 3 microciclos, 4, 5 semanas o un mesociclo, y después de eso recién evaluar. No, yo necesitaba, la necesidad mía en ese momento era que ir viendo en base a trabajando en base a las necesidades reales. Entonces, si yo planifico o trabajo en base a las necesidades reales, yo debo plantearme como mínimo trabajar una sesión por sesión, ir estructurando sesión por sesión para ir evaluando la misma sesión si cumplí o no cumplí, porque el tiempo para mí era muy corto. Entonces, de este plan yo he hablado, hay un video anterior cómo se estructura. Entonces, en forma general, eso es, ustedes tienen que ver la necesidad y ir buscando caracterizaciones, ir buscando la forma, las características más idóneas de un modelo u otro modelo, o buscar primer paso, buscar los dos modelos que más se adapten o que más relación tengan con tu disciplina deportiva, y una vez que tú encuentres los dos modelos, pues puedas coger y sacar lo mejor de ello para hacer tu propio modelo, tu híbrido de periodización del entrenamiento. ¿En base a qué? En base a alcanzar los resultados. Pero si tú dices, no, yo ya tengo un modelo que se adapta, espectacular, es lo mejor. Pero si tú tienes un deporte en un modelo que no se adapta, te toca hacer tu propio híbrido de periodización del entrenamiento deportivo, siempre y cuando se cumplan todos los parámetros anteriormente expuestos, siempre y cuando cumplas los principios biológicos, los principios metodológicos del entrenamiento deportivo, está bien realizado. No hay una forma que te digan, no, es que tú tienes que utilizar un modelo de periodización establecido. Si el objetivo del modelo de periodización es dar
la formación idónea, la formación óptima en cuanto a sus componentes para alcanzar un mejor rendimiento deportivo. Entonces, yo no comparto cuando me dicen, no, es que hay que formar lo que ya está establecido. No, tenemos que abrir nuestra mente, tenemos que abrir y tenemos que buscar una herramienta, un modelo de gestión que ayude a cumplir los objetivos del entrenamiento deportivo, porque al fin y al cabo eso es la priorización, dar lapsos de tiempo para que tú puedas cumplir los objetivos planteados. Entonces, mis amigos, espero haya sido de mucha ayuda. Dudas, síganme en la página de YouTube, haciéndole clic a la campanita cuando yo suba un nuevo video, en mi página web www.jimmyintrego.com, o pueden escribirme a mi correo electrónico jientrenamientototal, donde yo estoy gustoso de ayudarles. Conmigo será hasta una próxima ocasión.